En periodoncia es importante llenar en la historia clínica el periodontograma. Primero empezaremos por los datos, que es la fecha, datos del paciente, el apellido, nombre, fecha de nacimiento y el número de historia clínica que vamos a realizar. En el caso que presentamos, vamos a examinar lo que son las piezas dentarias, empezando por la enmarcada superior derecha, y luego la izquierda, y luego inferior. En el caso que tenemos aquí, vamos a empezar y nos muestra que el paciente no tiene las piezas dentarias están ausentes. La 17, entonces marcaremos aquí, la 17, la 16, la 15, 14, 13, 12, 11, y así toda la arcada superior se encuentra con piezas ausentes. En la arcada inferior sí vamos a encontrar las piezas, a excepción de la pieza 16, a excepción de la pieza 46 y la pieza 36, que esas también se encontrarán ausentes. Para el llenado del periodontograma debemos examinar pieza por pieza, empezando por la profundidad del sondaje y luego marcaremos lo que es el margen gingival. De acuerdo al caso, por distal de la pieza 47, de profundidad de sondaje 1, el centro 1 y por mesial 1, realizando un margen gingival de -1 por distal, de -1 en el centro y -1 por mesial. Notando que aquí el paciente en esta pieza va a tener recesión. En la pieza 45 vamos igual a hacer la profundidad del sondaje. Vamos a notar 2 por distal, 1 en el centro y 2 por mesial. En el margen gingival se notará que es de -1 por distal, -1 en el centro y -1 por mesial. En la pieza 44 también vamos a hacer la profundidad del sondaje, marcando 2 por distal, 1 en el centro y 2 por mesial. El margen gingival va a ser igual, -1 por distal, -1 en el centro y -1 por mesial, también marcando recesión en esta pieza dentaria. En la pieza 43 vamos a tener en lo que es la profundidad del sondaje 1 por distal, 1 en el centro y 2 por mesial. Su margen gingival va a ser -1 por distal, -1 por el centro y -1 por mesial. En la pieza 42, a la profundidad del sondaje vamos a anotar 1 por distal, 1 por cervical y 1 por mesial. El margen gingival de igual manera va a ser -1
por distal, menos 1 por cervical y menos 1 por mesial. En la pieza 41, a la profundidad del sondaje, va a anotar 2 por distal, 1 en el centro y 1 en y 1 por mesial. En el margen gingival, de igual manera, menos 1 por distal, menos 1 en el centro y menos 1 por mesial. Notando también que hay recensión en estas piezas. En la pieza 31, en la profundidad del sondaje, 1 por mesial, 1 en el centro y 1 por distal. En su margen gingival se nota menos 1 por mesial, menos 1 central y menos 1 por distal. En la pieza 32, en la profundidad del sondaje, 2 por mesial, 1 en el centro y 2 por distal. El margen gingival va a ser de menos 1 por mesial, menos 1 en el centro y menos 1 por distal. En la pieza número 33, por igual, va a ver la profundidad del sondaje, 2 por mesial, 1 por en el centro y 2 por distal. En el margen gingival se va a notar de igual manera menos 1 por mesial, menos 1 en el centro y menos 1 por distal. En la pieza número 34, a la profundidad del sondaje, va a ser 2 por mesial, 1 en el centro y 2 por distal. Al margen gingival anotaremos menos 1 por mesial, menos 1 en el centro y menos 1 por distal. En la pieza número 35, a la profundidad del sondaje por lingual, anotaremos 2 por mesial, 1 en el centro y 2 por distal. En el margen gingival, también por lingual, de la pieza 35 va a ser menos 1 en mesial, menos 1 en el centro y menos 1 por distal. La pieza 36 está ausente, pasamos a la pieza 37 por lingual en la profundidad del sondaje, 2 por mesial, 1 por en el centro y 1 por distal. Al margen gingival, notando que todas estas piezas están con recesión, menos 1 mesial, menos 1 en el centro y menos 1 en distal. Entonces pasaremos a hacer el examen por vestibular de la arcada inferior por la pieza 37, que a la profundidad del sondaje, por distal, 1 en el centro, 1 y por mesial,
2. La pieza 36, como ya sabemos, está ausente. Y haremos lo del margen gingival de la pieza 37 por vestibular. Menos 1 por distal, menos 1 en el centro y menos 1 por mesial, notando que la pieza también tiene recesión. Pasamos a la pieza número 35, profundidad del sondaje. 1 por distal, 1 en el centro y 2 por mesial. Al margen gingival notaremos menos 1 por distal, menos 1 en el centro y menos 1 por mesial. En la pieza 34, a la profundidad del sondaje, dos por distal, 1 en el centro y 2 por mesial. Al margen gingival tenemos menos 1 por distal, menos 1 en el centro y menos 1 por mesial. En la pieza número 33, a la profundidad del sondaje por distal, 2 por el centro, 1 y por mesial, 2. En el margen gingival anotaremos por distal menos 1, por el centro menos 1 y por mesial menos 1. En la pieza 32, por vestibular, en la profundidad del sondaje, 2 por distal, 1 por el centro y 2 por mesial. El margen gingival, menos 1 en distal, menos 1 centro y menos 1 por mesial. En la pieza número 31 valoremos la profundidad del sondaje de igual manera por vestibular, anotando 2 por mesial, por distal, 1 en el centro y 1 por mesial. En el margen gingival por vestibular de la pieza 31, menos 1 por distal, menos 1 en el centro y menos 1 por mesial. Entonces vamos a la otra marcada por la pieza dentaria 41, evaluando la profundidad del sondaje por mesial, 1 por el centro, 1 y por distal, 1. Anotando el margen gingival de menos 1 por mesial, menos 1 en el centro y menos 1 por distal. A la pieza 42, al examen por lado vestibular, a la profundidad del sondaje, 1 por mesial, 1 en el centro y 1 por distal. En el margen gingival, menos 1 por mesial, menos 1 por cervical y menos 1 por distal. En la pieza 43, perdón, 1 por mesial, 1 por cervical y 2 por distal, que es la profundidad del sondaje. Ahora, en el margen gingival anotaremos menos 1 por mesial, menos 1 por cervical y menos 1 por distal.
Seguimos con la pieza 44, la profundidad del sondaje por vestibular. 2 por mesial, 1 por cervical y 2 por distal. El margen gingival de la pieza 44 menos 1 por mesial, menos 1 por cervical y menos 1 por distal. Pasamos a la pieza número 45, la profundidad del sondaje por vestibular, 2 en mesial, 1 en cervical y 2 por distal. En el margen gingival de la pieza 45 da un resultado de menos 1 por mesial, menos 1 por cervical y menos 1 por distal. Tenemos en cuenta que la pieza 46 está ausente, pasamos a la pieza 47, que es la profundidad del sondaje por vestibular. Anotaremos 1 por mesial, 1 por cervical y 1 por distal. Al margen igual de esta pieza, notaremos menos 2 por mesial, menos 2 por cervical y menos 2 por distal. Aquí ya hemos llenado nuestro periodontograma en el periotool y notamos que todas las piezas del arcado inferior, las piezas presentes, tienen recesión. Esto va con lo que es una periodontitis.